la anexión por parte de Rusia de las provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón. ¿De acuerdo? Recordemos que hubo un referéndum para que estas 4 provincias pudieran independizarse de Ucrania y anexionarse a Rusia. Un referéndum express en medio de una guerra y con nulas garantías. Pero bueno, se realizó, salió un sí, mayoría aplastante a favor de unirse a Rusia, y hoy Putin ha hablado, aquí lo vemos, Putin ha hablado para afirmar, para certificar que esas anexiones finalmente se van a realizar. Ha hecho un discurso bastante con mucha retórica, la verdad, a mí al final se me ha hecho hasta pesado, y ha hablado de que Europa quiere dividir a Rusia, que son antirrusos, ha hablado de la rusofobia y ha dicho que, como pone aquí, que de esas 4 regiones ucranianas, a partir de ahora sus habitantes serán nuestros ciudadanos para siempre. Eso es lo que ha dicho. Habrá que ver cuando se anexionan, la verdad es que no sé, creo que lo hacían como repúblicas las 4, o como Blast, no me acuerdo. Fijaos en estas declaraciones, las personas que viven en Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla serán nuestros ciudadanos para siempre, es lo más importante. Y ha dicho aquí, sí, que llamamos al régimen de Kiev a poner fin a la guerra y volver a la mesa de negociaciones. Eso es muy importante también. Rusia ha dicho que lo que quiere ahora, que se han anexionado esos 4 territorios, es que Kiev se siente a hablar. Aquí, la verdad es que se pone todo muy complicado. En este mapa vemos del mundo, vemos en rojo más brillante, más fuerte, lo que estaba bajo control ruso, ¿de acuerdo? Antes, y luego en rosa, en un rojo menos fuerte, los nuevos territorios que se ha anexionado Rusia. O sea, Rusia se ha anexionado un 15% aproximadamente del territorio de Ucrania. O sea, es una barbaridad. Y para Rusia ya es efectivo. O sea, para Rusia esas provincias ya forman parte de Rusia. A todos los efectos. Y por eso aquí es cuando vienen varias conclusiones. ¿De acuerdo? Porque luego hablaremos también del hecho de que Ucrania ha pedido su adhesión a la OTAN. A la OTAN, digo. Bueno, sí, a la OTAN, perdón. Y por tanto, como ahí hay un conflicto incluso a nivel legal, por lo que interpreta uno y lo que interpreta otro. También en Rusia hoy ha saltado una noticia a la OTAN y a la Unión Europea. Sí, lo que pasa es que lo que ha pedido de urgencia Zelensky es la adhesión a la OTAN. De momento. Yo creo que las puertas de la Unión Europea las tiene más abiertas porque no es una agresión tanto para Rusia en ese sentido. Porque Rusia, o sea, evidentemente es más... Es que al final, claro, de la Unión Europea hay muchísimos que son miembros también de la OTAN, pero es cierto que de la Unión Europea para Rusia en principio no tiene ninguna enemistad con la Unión Europea, en principio, en la teoría sobre el papel. Con la OTAN siempre ha habido rifirrafes, a pesar de que en el 97 aquella carta de París que certificaba que Rusia dejaba de ser enemiga de la OTAN y pasaban a ser aliados y colaboradores, a pesar de eso, pues la OTAN sigue siendo peor para Rusia, pero sí que es cierto que también preparan su ingreso para la Unión Europea, Baritoquida, ahí tienes toda la razón, pero lo que ha pedido de urgencia ha sido a la OTAN. Y hoy se ha conocido que en el este de Zaporilla había caravanas de civiles que estaban pasando por una zona no militarizada, donde no había presencia de militares, que aquí Luis de Vega, que es periodista, no sé si es fotoperiodista o periodista, bueno, reportero, vale, periodista con algo de fotógrafo, por eso, para El País, lo ha dicho, que él había visitado esos sitios y que no hay instalaciones militares. Y ha habido un bombardeo, donde han muerto, si no me equivoco, 21 personas. Se han echado la culpa los unos a los otros. Ucrania le ha echado la culpa a Rusia y Rusia se ha defendido diciendo que la culpa es de Ucrania. Pero en principio esos civiles eran ucranianos y pues evidentemente eso ya es un crimen de palabras mayores, atacar a un grupo de civiles que se está desplazando. El problema es que si entran en la OTAN se va a liar una guerra aún más grande, claro. Ahí es a lo que voy luego cuando hable de ello, voy a hablar de los conflictos que habría en caso de que entre en la OTAN, porque Rusia considerará a las 4 provincias territorio ruso y por tanto podrá defenderlo, pero la OTAN considera esas 4 provincias Ucrania y si Ucrania es parte de la OTAN también podrá defenderse. Ahora luego hablaremos de eso, porque se puede liar muy heavy.
Y yo no voy a enseñar aquí, podría ver las fotos, yo no voy a enseñarlas porque son fuertes. Y no quiero, la verdad, enseñarlas aquí. Cualquiera que quiera verlas ya puede verlas aparte. Porque pues había civiles, había niños. Y no es algo nada agradable de ver. Pero es la cruda realidad. O sea, al final lo que ha habido es ese bombardeo. Y quien haya sido, que pues todo apunta a Rusia, pues tendrá que pagarlo de alguna forma. Porque es un crimen atroz. Y por cierto, lo que sí que voy a enseñar es aquí. En el pasado directo hablamos de la zona del Daguestán, recordemos, una provincia de Rusia, perdón, una república de Rusia, de hecho, que está cerca de Georgia, está por abajo, donde hay multitud de grupos étnicos distintos, no hay un grupo étnico mayoritario, lo dijimos, hay pocos que sean étnicamente rusos, casi todos son túrquicos, etcétera. De hecho, el 90 y pico por ciento de la población practica el Islam, o sea, es una zona como lo que nosotros aquí en España no consideraríamos étnica ni culturalmente rusos, según lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza de lo que es un ruso, ¿de acuerdo? A pesar de que ellos evidentemente son tan rusos como alguien nacido en el centro de Moscú. Y dijimos que en esa provincia, en el Daguestán, que es una provincia muy pobre y como digo, no hay muchos rusos étnicos, Rusia estaba aprovechando para llenar su ejército con esa zona. Estaba reclutando a mucha gente de esa zona, del Daguestán y de otras provincias pobres, o de otras repúblicas pobres. ¿De acuerdo? Como lo comentamos, coge de los sitios más pobres y de los sitios menos rusos, por hablar mal y pronto, coge a muchos reclutas para el ejército. Entonces, ¿qué han hecho en el Daguestán? Que en el Daguestán, de repente, se han multiplicado los accidentes domésticos que impiden a los hombres ir a la guerra. Fijaos en este vídeo, porque es buenísimo. Fijaos, todos en silla de ruedas, escayolados, mira cómo se ríe. Y es que todos están fingiendo lesiones o se están lesionando a propósito para no ser reclutados para la guerra. O sea, la verdad es que eso es bastante fuerte, ¿eh? O sea... Pero al final es lo que tiene que esa gente de Daguestán, pues ve que están reclutándoles a ellos por encima de moscovitas, de gente de San Petersburgo, y dice, pues yo finjo una lesión y punto. Y así técnicamente están incapacitados para ir a la guerra. ¿Y la otra cara de esta moneda cuál es? Ucrania. Porque Zelensky, como comentábamos, ha hecho ese movimiento de pedir firmar su adhesión a la OTAN. Como digo, ha pedido express saludos democráticos a ti también, franquismo mal democracia, bien. Saludos y buenas noches. Y por eso llegamos aquí al punto en el que vemos cómo Zelensky firma su solicitud de adhesión a la OTAN. Que por cierto parece un muñeco de ventrílocuo al lado de esos dos pedazos de mastodontes. Y aquí lo vemos firmando esa carta, que es una petición de un ingreso express, por decirlo de alguna forma, un ingreso rápido en la OTAN. Porque la OTAN de momento ha estado apoyando a Ucrania, pero al no ser Ucrania miembro de pleno derecho de la OTAN, de hecho, bueno, no es miembro de ninguna forma de la OTAN, pues a pesar de que ha recibido esas ayudas activamente por parte de la OTAN, pues no tiene el mismo grado de protección que tendría otra nación que sí que estuviese dentro de la OTAN. Y las claves para entender esto de por qué es tan preocupante, pues es muy fácil. La cuestión es que al haber solicitado ser miembro de la OTAN, por este procedimiento urgente, el problema a la OTAN es que aplicará el artículo 5 para atacar a uno de los miembros, con lo cual todos los países al ataque. Pues más o menos, Baritoki, la verdad es que tu resumen es bastante bueno. La cuestión aquí es que si Ucrania, al haber solicitado ser miembro de la OTAN, es aceptado como miembro de la OTAN, aquí pasan dos cosas. Para Rusia ha aceptado que esas 4 provincias de Ucrania que hicieron el referéndum ahora son Rusia. Pero Ucrania sigue manteniendo que esas 4 provincias son Ucrania. Entonces, Rusia, al ser esas 4 provincias para ellos su territorio, ellos se ven con el derecho de defenderse mucho más duro y movilizando a toda la población que haga falta para atacar esa zona a cualquier enemigo. ¿De acuerdo? Es decir, hasta ahora solo había realizado Rusia una movilización parcial, ahora la podrá hacer total.
Y armas como armas nucleares, que antes no había utilizado, técnicamente ahora sí que podrá utilizarlas. Porque para Rusia ese es su territorio. ¿Qué pasa por el otro lado? Que la OTAN, si Ucrania ingresa, la OTAN reconoce que esas 4 provincias no son de Rusia, que esas 4 provincias siguen siendo ucranianas. Por tanto, al seguir siendo ucranianas, si se aplica el artículo 5, la OTAN podría atacar a Rusia en esas provincias. Entonces ahí va a haber un problema muy gordo. Sí que es cierto que yo lo que estoy pensando ahora es si el artículo 5 también sirve de forma retroactiva. Quiero decir, si Ucrania, eso me lo tendré que mirar, si Ucrania entra en la OTAN y es atacada, hay que defenderla. Pero si Ucrania ya había sido previamente atacada y le habían invadido territorios y luego ingresa en la OTAN, no sé si la OTAN tiene la misma responsabilidad o el mismo peso a la hora de intentar liberar esos territorios. Pero la cuestión es que como aquí hay dos realidades distintas, que para Rusia esas 4 provincias son Rusia y para Ucrania que son Ucrania, si uno se ve atacado, para él es su territorio. Y si la OTAN ve que Ucrania ha sido atacada, para ella es su territorio. Entonces dentro de ese territorio se podría librar una batalla mucho más grande y mucho más cruda de la que se ha estado librando hasta ahora. Y ese es el grandísimo problema que hay con el ingreso de la OTAN. También que el problema, ahí sí que ya me pillas, tendría que mirarlo ya, yo también tengo que mirarlo del artículo 5. Es que a veces hay letras pequeñas y claro, no sé si con ese efecto retroactivo vale o no. También el problema para los países de la OTAN es que sería casi como hacer una declaración de guerra el hecho de ingresar a la OTAN. Entonces todo depende de hasta cuándo están dispuestos a llegar los países de la OTAN para defender sus intereses y defender a Ucrania. Pues hasta ahí es hasta donde se puede leer. Quiero decir, todo dependerá de lo dispuestos que estén. Ha hecho unas declaraciones Zelensky con la firma diciendo, por ejemplo, confiamos los unos en los otros, nos ayudamos los unos a los otros y nos protegemos unos a otros. Esa es la alianza. Ya he dicho, ya hemos llegado a la OTAN. De hecho, ya hemos probado la compatibilidad con los estándares de alianza. Y también yo creo que el ingreso en la OTAN podría precipitar su ingreso en la Unión Europea. Creo yo. Que al final yo creo que Ucrania tendría que depurar muchas cosas que tiene mal como país antes de ingresar en la Unión Europea. Pero bueno, también entiendo que tema político beneficiaría. Por ahí leí que Estados Unidos y Polonia habían dicho a sus ciudadanos que estén en Rusia que lo abandonen urgentemente. Sí, han sido muchos países. Ha sido Estados Unidos, ha sido Polonia, Bulgaria también. ¿Quién más? Creo que Rumanía también. Ha habido por lo menos 5, yo he leído, que han pedido urgentemente que sus ciudadanos abandonaran el territorio. Y así se queda la parte del posible ingreso de Ucrania en la OTAN, que lo peor es que podría precipitar una guerra muy fuerte, porque al considerar cada uno esas 4 provincias como su territorio, ya pueden utilizar todas las armas como aquel que dice para defenderlo, porque no es lo mismo hacer una intervención militar, por ejemplo, la OTAN en Ucrania, en un estado que no es tuyo, porque Ucrania no es estado de la OTAN, o Rusia hacer una operación militar en un territorio que no es suyo, porque Rusia cuando invade esas 4 provincias no las considera territorio suyo. Hasta la votación y el sí no los considera territorio suyo. Es una operación militar en otro país, pero ahora ya lo considera suyo. Entonces ahí sí que podría haber, ahí sí que podría haber un problema muy gordo, de verdad. O sea, al considerarlo cada uno una agresión territorial directamente, podría liarse algo muy fuerte. Muy fuerte. Y mientras tanto, aparte de los referéndums, de las pedidas de entrada en la OTAN y de todo, sigue habiendo una guerra que librarse. Que se está librando en un campo de batalla. Y aquí vemos unas declaraciones, que mejor dicho, una llamada telefónica que interviene, que ha conseguido The New York Times, de acuerdo, que es de soldados rusos en Ucrania que hablan de lo mal que les va la guerra. Es decir, está en inglés los subtítulos, pero dice: nuestra ofensiva está estancada, estamos perdiendo esta guerra. La mitad de nuestro regimiento está acabado, o sea, se ha ido. Putin, no sé qué dice de Putin, que ahora no lo he leído suficientemente rápido. Putin es una mierda que quiere conseguir Kiev, pero no va a lograrlo. O sea, que habla de que la ofensiva ha salido fatal,
de que Putin es una mierda y de que esa operación en Kiev, o sea, que no va a salir, que no van a llegar a nada. ¿De acuerdo? Esto lo saca de The New York Times. En teoría es una llamada interceptada a un soldado ruso que se encuentra en Ucrania. Si esta llamada es 100% cierta, se puede hablar de que la moral de los soldados rusos, no tiene que estar muy por las nubes. Y de hecho, es que Ucrania ha vuelto a realizar una ofensiva con éxito en el país contra el ejército ruso. Y es que recordemos que en Kharkov y en Gerson realizaron 2 ofensivas los ucranianos que fueron letales para Rusia. Y ahora ha habido una tercera que es un mazazo muy gordo para los intereses de Putin. Mi moral tampoco, mala semana. Yo no hablo de mala semana, franquismo mal, democracia bien. Yo hablo de mala vida. Yo llevo con mala moral desde que nací. Fijaos, aquí hay un mapa muy importante para saber la situación. Este no se entiende tan bien. Este que está hecho un poco para gente como yo, que somos más corta. ¿De acuerdo? Y es que aquí podemos ver... Pues sin querer he seguido a un tío. Vale. Aquí vemos, se está librando en Liman esa batalla, ¿de acuerdo? Es otra ciudad ucraniana. Y como aquí podemos ver, las flechas azules son los movimientos de los ofensivos ucranianos y están cercando poco a poco a los rusos, ¿de acuerdo? Que son, digamos, la parte negra, los puntos negros, ¿de acuerdo? Entonces el control ucraniano cada vez se está cerrando más y está dejando a esta parte que es control ruso totalmente aislada. Y una vez la aíslen, será mucho más fácil eliminar poco a poco a esas unidades rusas que estén en esa zona más aislada. Es como en la ofensiva de Kharkov, que los empujaron contra el río de Dnipro y poco a poco los incomunicaron, igual que están haciendo aquí, y acabaron con ellos poco a poco. Los rusos acabaron rindiéndose, se acabaron sin munición. Entonces parece que esta ofensiva está saliendo muy bien, sobre todo después de que Rusia sí que hiciera una pequeña ofensiva, que ganó un pueblo, consiguió retomar el control de un pueblo, estaba haciendo una ofensiva más eficaz, y ahora ha sido Ucrania la que le ha dado la vuelta a la tortilla. Pero creo que la mitad o más del ejército ruso no son ni militares de carrera, sino gente de por ahí que no tienen ni idea. Claro, es lo que comentábamos antes, que están cogiendo a gente, y sobre todo a gente de sitios pobres y de sitios no étnicamente rusos, como era el caso de Dagestán, para llenar el ejército ruso. Y sí, casi todos se comenta que no tienen formación militar. De hecho, sí que yo he leído que ha habido varias denuncias de soldados rusos de que los han enviado a la guerra sin tener ningún tipo de formación militar. La conocía como extirpación de verruga, sí. Yo creo que en el ejército ucraniano se conoce así, como la extirpación de verruga. Pero, pues mira, la verruga esta es la que van a acabar eliminando si todo sale como el ejército ucraniano planea, como parece que está saliendo. Y sería una nueva victoria. Al final también es que no sé en qué cambia en el escenario de la guerra el hecho de que ahora Rusia haya anexionado o no esos sitios. Imagino que, aparte evidentemente de que va a enviar más militares Rusia, porque ya es su territorio para ellos, pero no sé si puede cambiar de alguna forma más. No sé si ahora Rusia también va a poder reclutar gente de esas 4 provincias anexionadas. La verdad es que lo que sí que tiene pinta es de que esta guerra no se va a acabar pronto. O sea, se está alargando todo mucho, ninguna parte quiere ceder, absolutamente ninguno de los dos lados está dispuesto a ceder, ni Rusia, ni Ucrania y la OTAN están dispuestos a dar su brazo a torcer, y están alimentándose mutuamente a nivel militar para poder afrontar batallas y más batallas y más batallas, y esto tiene pinta de batalla de desgaste. 600.000 soldados. Claro, es que otra cosa Rusia no tendrá, pero capital humano de sobra. Entonces, que es cierto que es muy importante el bando tecnológico, estratégico, militar, pero el capital humano también. Y Rusia en eso sí que a Ucrania le gana por bastante. Y veremos cómo evoluciona el tema de la guerra. De hecho, de esto que hablábamos de apoyos, de que nadie da su brazo a torcer, uno de los que tiene muchos intereses es Estados Unidos, por ejemplo,
que no está perdiendo tanto como los países europeos, porque no depende del gas ruso, no está geográficamente tan cerca, pero igualmente es cierto que no, ahora mismo su economía no está boyante. No está bajando tanto, por ejemplo, el dólar como el euro o la libra, pero está notando también los efectos de la guerra. Y por ello, aquí lo vemos, Estados Unidos va a dotar a Ucrania con 1.100 millones de dólares de ayuda militar. ¿De acuerdo? Ucrania sí que ha estado siendo ayudada por la OTAN, pero en este caso, pues Estados Unidos va a hacer ese plus de 1.100 millones de dólares para ayudar militarmente a Ucrania. Y es que, como digo, tiene muchos intereses. La OTAN en general y Estados Unidos en particular. Y de hecho, a ver, Estados Unidos es dentro de este bloque de enfrentados, si contamos la OTAN, países de Europa, Rusia, Ucrania, el que está saliendo más beneficiado de esta guerra, dentro de los que están perdiendo, es Estados Unidos. Y un dato para que veamos la magnitud, es cierto que el dato es del Ministerio de Defensa de Ucrania, por tanto yo no sé hasta qué punto puede ser más o menos verídico, pero dice que en la guerra de Vietnam y Estados Unidos, 58.126 personas, soldados americanos, perdieron la vida en 10 años, pero que en 7 meses de conflicto entre Ucrania y Rusia, 59.080 son los rusos que han fallecido combatiendo. Por tanto, en 7 meses, Rusia ha perdido más soldados que Estados Unidos en una de sus mayores vergüenzas históricas, que es haber perdido en Vietnam. Porque recordemos que en la guerra de Vietnam, Estados Unidos hizo una campaña muy fuerte. Creían que iban a poder ganar al Vietcong, porque eran 4 granjeros vietnamitas perdidos en sus arrozales, y al final resultó que los vietnamitas acabaron ganando al ejército americano. Y es una de las mayores vergüenzas de la historia de Estados Unidos. Y aquí Rusia, según estos datos, insisto, los datos son del Ministerio de Defensa de Ucrania, ha perdido en 7 meses más soldados que Estados Unidos en 10 años de esa guerra. O sea que ahí sí que es... para mí me parece un dato muy importante. Está bastante impactante, tiene mucho peso. Y veremos cómo se desarrolla esta batalla, porque al final nos está dando muchos giros. La adhesión de 4 repúblicas por parte de Rusia en un referéndum express, la petición de adhesión de la OTAN, Ucrania por otro lado. Ahora veremos si la aceptan en la OTAN, pues cambiará totalmente el tablero de juego de nuevo. Veremos eso, cómo el desgaste afecta a los dos ejércitos, cómo cambian las políticas. Luego también está lo de el gasoducto, el Nord Stream 1 y 2. A ver si se descubre al final si fue Rusia o quién fue en el Nord Stream. O sea, están pasando de cosas en esta guerra que es un espectáculo. O sea, una cantidad de información nueva y de sucesos cada vez que no sabemos hacia dónde va a virar. O sea, me parece espectacular.